Aleluya. Vámonos ahí a Daniel. Libro de Daniel. (9:20 al 27). Todas estas lecturas están muy en auge en estos días, ¿verdad? El Señor, revela cosas, ¿verdad? Da nuevas situaciones ahí. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que analizar, como decía yo, en nuestra vida, en nuestra situación, en dónde estamos, qué estamos haciendo para el Señor. El Señor viene. Amén. 9 al 20 al 27 de Daniel. Gloria a Cristo. Profecía de las 70 semanas. Aleluya. Hemos hablado en otras ocasiones, pero el Señor trae más cosas a la iglesia. Aleluya. Y vamos a leerlo alternadamente. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amén. Daniel 9:20 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y él derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios. Aún estaba hablando en la revelación de Pablo y al principio colaba estés también a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de jubilación. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Oremos. Oremos. Gracias, Padre eterno, Padre celestial, por tu bendita y santa palabra. Mira, mi Dios, nos recuerdas a tu pueblo, Señor, que todo ya está dicho, todo está determinado, Dios. Estamos viviendo los tiempos finales. Bendice tu iglesia de una manera hermosa y especial, Señor, mi Dios. Sabemos que tú utilizas ángeles, Señor, ¿verdad?, para traernos mensajes, para hablarnos, das sueños, das visión. Permite aquí, como Daniel, que seamos entendidos y hagamos las cosas que tenemos que hacer a nuestra vida, Señor mi Dios, ¿verdad? Tengamos que hacer para los trabajos contigo, predicar principalmente ese hermoso evangelio. Bendícenos de una manera bien especial. En el nombre de Dios amado te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor mi Dios. Amén. Y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, ¿verdad? Dice aquí el 22, y me hizo entender, ¿verdad? Me hizo entender, ¿verdad? Porque a veces como que no captamos, no entendemos. Nosotros de alguna manera nos dan predicaciones, nos exhortan, y como dice mi hermano Santiago, ¿verdad?, estaba dando su testimonio, a veces pareciera ser que seguimos igual, a veces la persona no conoce, pero gente también que conoce el Señor no quieren cambiar. Y si habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso es lo que el Señor está dando a su pueblo también hoy en día. Dios, son tiempos de confusión, tiempos difíciles. Muchos hacen preguntas. Yo veo, ¿verdad?, a los
los hermanos, ¿verdad?, que conocen más allá de la palabra del Señor, que si estos son los tiempos, que si ya viene el anticristo, pero sabemos, ¿verdad?, que el día y la hora pues nadie lo sabe, pero tenemos que estar preparados. Los tiempos, ¿verdad?, los sabemos, en San Mateo 24 los dejó bien establecidos ahí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que habría antes de su venida. No sabemos el día y la hora, pero sí podemos decir, ¿verdad?, ¿puede ser mañana? Sí, ¿verdad? No sabemos el día. Decimos a raíz de lo que dicen, ¿verdad?, con respecto a los tiempos. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, en 10 años, 20 años, hasta más, ¿sí? Pero por los tiempos nosotros creemos y estamos seguros que ya no tarda mucho, ¿sí? No va a pasar mucho tiempo ya. Están ocurriendo, muchos están haciendo preguntas sobre esta guerra, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Será el principio pues para que se presente ese hombre? Pudiera ser, ¿verdad? Dicen por ahí ellos, ¿sí? Porque de alguna manera, si sucede algo, fíjense, que se diera una guerra mundial como lo que habla, pues, en la última semana, ¿verdad?, la 70, todo lo que va a haber, según el Apocalipsis, pues pudiera ser. Entonces, se viene una situación así, la iglesia es levantada, porque el Señor no nos va a permitir pasar por ese tipo de situaciones. Podemos ver, incluso a lo mejor, ¿verdad?, que empiece la semana 70, que se presente el hombre inicuo, tal vez, ¿verdad? Pero la iglesia va a ser levantada, y de ahí en adelante pues empezarán a ocurrir, si es esta guerra, empezarán a ocurrir todas las cosas, ¿verdad?, que nos habla la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí vamos a ver ahorita, ¿verdad?, todo lo que va a ocurrir según las 70 semanas pues de Daniel. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios, ¿verdad?, andar como de día, dice la palabra, y no como de noche, ser prudentes, amén. Si el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su palabra, principalmente digo en San Mateo, nos dio la pauta, ¿verdad?, y esa profecía que tenemos principalmente, que en el 48 el pueblo de Israel, ¿verdad?, de ser una nación errante, pasó a ser un pueblo establecido. Para la iglesia esa es la señal más grande de que Cristo viene. En un día nacerá una nación, y todas las naciones votaron en un día para que Israel fuera nación. Es una de las profecías más grandes que nos dejó, y de ahí en adelante, ¿ya cuánto tiempo va? Y se está esperando la venida del Señor. ¿Amén? Decíamos de otros pasajes, hay sangre, fuego y vapor de humo, ¿verdad? Volcanes abriéndose, que sacan los volcanes, humo, vapor de agua, hay tantas cosas. Todo está ocurriendo conforme dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, digo, ser atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, y con la palabra corroborar todo. Le digo, nosotros somos entendidos, ¿sí? Señor, nosotros pidámosle al Señor, ¿verdad? De alguna manera aquí a Daniel dice, ¿verdad?, que se le dio pues sabiduría, se le dio entendimiento para que pudiera comprender lo que le iban a decir, ¿sí? Aún se lo explicaran, tenía que venir sabiduría de lo alto. Así es que pidámosle al Señor, ¿verdad?, todo lo que nos sabe, nos diga a lo mejor algún hermano por ahí que venga de Dios, pues lo puede entender, comprender lo que me esté diciendo la palabra. Actúe yo sobre mi vida y no actúe como vengo actuando, si es que hay algunas cosas, le digo, ¿verdad?, que no vengo haciendo bien delante del Señor, porque hemos estado hablando con esto anteriormente, pero cuando el Señor habla por algo también, amén. No estamos exentos de nada, digo, estamos expuestos allá afuera al enemigo, a todos los medios, ¿sí? Ya sabemos, ¿verdad?, que nuestro primer enemigo pues somos nosotros mismos, ¿sí? De ahí el diablo y de ahí el mundo también, pero en nosotros está, ¿verdad?, el aceptar, el querer hacer las cosas malas, ¿sí? Entonces tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Si hay algo, ¿verdad?, decían que no nos conviene, ¿verdad?, alguna cosa de pecado forzosamente, tenemos que evitarla, dejarla, y en el nombre del Señor no seguir, ¿verdad?, con ese tipo de cosas, no practicarlas para nada. Si eso es entendido, ¿verdad?, entender a la palabra, porque hay muchas cosas. Yo lo estoy viendo, ¿verdad?, con gente, digo, con la que estamos hablando, que conocen la palabra, que no, o sea, no hay cambio, pues no se quiere dejar de hacer cosas. Entonces tenemos que orarle. A nosotros lo que nos toca es dar la palabra, dar el mensaje. Al Espíritu Santo le toca que convencer. A nosotros no nos toca convencer a la gente. A veces queremos hacer la labor del Espíritu Santo, y al que le toca es al Espíritu Santo. Entonces mi deber es
ir y predicarles el Evangelio, el Espíritu Santo actuará ahí. Pero usted no se preocupe, si vienen es porque el Espíritu Santo les va a traer. Si se van también, ¿verdad? Están aquí por un tiempo y si quieren ir, pues que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Porque dice la palabra también, ¿verdad? Que estaban pues, ¿verdad? Entre nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, de alguna manera digo, apostatan, se van, pero solamente Dios lo sabe. Y no nos toca criticar tampoco, ¿verdad? Sino seguirles hablando para que ojalá un día entiendan o Dios tenga misericordia, porque a eso le toca al Señor. Nosotros sigamos, sí, ¿verdad? Hablándoles todo eso. A veces son nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros parientes, gente con la cual convivimos, y hay que seguirles hablando. Le digo, pero sí nos sentimos, ¿verdad? A veces también han dicho a mí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con la otra? Pues nosotros estamos en contacto, pero pues no hay respuesta, no para nosotros, para el Señor. Entonces, le digo, esa es la labor del Espíritu Santo. Oremos, ¿verdad? Porque el Espíritu actúe poderosamente en ellos. Aleluya. Le digo, gracias a Dios, aquí estamos un puñado, hermanos, y sigamos adelante. Le digo, vamos por buen camino, sigamos haciendo las cosas que tengamos que hacer. Nosotros veíamos, ¿verdad? Que ahorita en estos tiempos, nosotros platicábamos anteriormente con el hermano Pablo, con los hermanos, nosotros tenemos de apoyar, de ayudar. Si se viene alguna situación tremenda, ¿verdad? En la cual a veces se dejen lugares en los que estamos. Si Estados Unidos, fíjense, entrara en guerra, igual se levantaría una ley marcial. Si empezara a haber bombardeos, se congelan cuentas, todo. Y gente, como le digo, que podíamos ayudar, a veces no se les ayuda en nada, ¿sí? Entonces, hagámoslo, ahora ahí se le queda, como hemos dicho, todo al anticristo, ya lo dijimos otras ocasiones por ahí, y tenemos que, de alguna manera, hacer la parte que le toca a la iglesia, le digo, más en estos tiempos que estamos viendo cómo se están presentando, ¿verdad? Esas situaciones de la guerra. Entonces, le digo, nosotros no estamos diciendo, ni poniendo día, por favor entiéndanlo eso, ¿sí? Únicamente por los tiempos, el Señor sabemos que viene. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, nosotros, fíjense, en esta porción, ¿verdad?, de la palabra, Daniel 9, 20 al 27, también encontramos, ¿verdad?, esos eventos del fin, cumpliéndose, ¿verdad?, unos ya anteriormente en esta palabra también, y todavía, ¿verdad?, cumpliéndose, o que está por cumplirse, la última semana, la cual se está esperando, ¿sí? Pero no nosotros, ¿sí? La está esperando el pueblo de Israel, y todos aquellos que no aceptaron a Cristo, no quisieron estar bajo voluntad, porque nosotros nos vamos antes de esta semana, ¿sí? O empezando, si usted lo quiere ver así, pues, ¿sí? La iglesia se va, y lo vamos a ver bien. Yo di esto, pero el Señor, anteriormente, pero el Señor trae aquí otras nuevas cositas, y también el Señor quiere que sea entendido, porque yo les he dicho, ¿verdad?, que venían cosas más tremendas, y miren, si no está pasando, y todavía no pasaban. Jorge también hablaba de un sueño, se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a unos compañeros de trabajo con respecto que aquí de Estados Unidos partían buque de guerra hacia donde nacía el sol, donde salía el sol. Y dijo, Jorge, pues allá en Oriente, ahí es donde siempre se habla de todo esto. El Señor le revelaba, le hizo recordar el sueño a esta persona. Por eso digo, tal como Daniel, ¿verdad?, aquí se le trajo palabra. El Señor nos trae palabra de una y muchas formas. Y nuestra obligación es poner a la iglesia a percibirla, de que se prepare, de que esté a cuentas con el Señor. Si viene ese levantamiento, que nos vayamos, ¿verdad?, con nuestro Dios. O sea, mi obligación es esa, de recordarles, siempre estamos leyendo la palabra, pues no hay repetición de la palabra, a través de la repetición aprende el pueblo, y tiene que acercarse a los caminos del Señor, y dejar aquello que nos estorba. Le digo, hágalo por el bien suyo, por el bien de sus hijos, ¿sí? Porque esto va a ser terrible si somos dejados, o si de alguna manera también no entramos a esa mansión celestial, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Les he dicho que muchos dicen, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, pero nosotros analizando textos, como que no, la salvación también se puede perder, amén. Y muchos están sobre esto, y de alguna manera la gente como que no se confía en estas situaciones que hablan, ¿verdad?, que pues si no pierdo mi salvación, a lo mejor tiene misericordia, pues a lo mejor me lleva el Señor, ¿verdad?, me muero antes, pero como que tienen esa confianza de que el Señor de todos modos se lo va a llevar, y no se apartan totalmente del pecado. Pero hay mucho peligro de cómo les están predicando también la palabra. Dicen, la salvación
no se pierde, ¿verdad? Y no es así. Se puede perder si no estamos bajo la voluntad del Señor. Aleluya. Entonces, sabemos, ¿verdad? Y hemos leído también de las 70 semanas, vemos predicaciones, está mismo en la palabra bien definida, todo, cómo se están dando los acontecimientos, y si usted corrobora también con todo lo que ya pasó, efectivamente, la palabra se cumple tal y como está diciendo. Entonces, la iglesia, sabemos, ¿verdad? Se va antes de que empiece esa semana, ¿sí? La última semana. Ya he dicho anteriormente, somos pretribulacionistas. Esa palabra también grábesela, porque, ¿verdad? Luego nos preguntan así, ¿verdad? ¿Qué eres tú? Mid, o sea, en medio, o post, después de la tribulación. ¿Cuándo te vas? No, yo me voy antes, ¿verdad? De la gran tribulación, y con certeza, dígalo, pretribulacionistas somos. Nos vamos antes que empiece esa tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Porque se divide en dos partes, lo hemos dicho también. Apocalipsis 4:1, ¿verdad? Fíjese cómo dice, corroborando eso que estamos diciendo, y cómo verdaderamente la palabra nos lo hace ver, que sí nos vamos antes, y que estemos seguros y que prediquemos con certeza así la palabra del Señor. 4:1, dijo, sube acá, ¿verdad? Dijo a Juan, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿sí? O sea, hay cosas, ¿verdad? Dice que sucederán después de estas. ¿Y qué sucede pues antes de las cosas, ¿sí? Que sucederán después, ¿sí? Entonces, fíjense, miren, decimos, ¿verdad? Que nos vamos antes de la última semana de Daniel. ¿Y qué sucede antes de las cosas que sucederán después? ¿Qué sucede? Antes, van a hacer cosas después, pero ¿qué hay antes? ¿Sí? Entonces, dice el 4:2, y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono ya establecido. Ya había un trono ahí, ¿sí? En el cielo, dice, un trono establecido en el cielo. Vea bien esto, todo listo para que empiece, ¿sí? La tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué decimos esto? El versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro, ¿verdad?, en sus cabezas. Entonces sabemos, ¿verdad?, que los ancianos representan, ¿verdad?, a hombres, pues también terrenales, ¿verdad?, que se cree que son los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, y que en total, lo he dicho antes también, son pues esos 24 ancianos. Pudiera ser, dicen también, pero no afirman, pero ellos, la teología ve, los teólogos, que no hay otros, ¿verdad? Es por eso que son esos 24 ancianos. Sabemos que una corona también siempre pues se le da, ¿verdad?, a los hombres, a los reyes principalmente. Es a los únicos personajes que se le dan coronas, y los 24 ancianos, nombra también la palabra, ¿verdad?, que tenían coronas. Entonces, fíjense también las ropas blancas, ya saben que significa, ¿verdad?, pureza, limpieza. Vencimos, ¿verdad?, se dieron ropas blancas, amén. Vencimos aquí, los que vencen en la gran tribulación, se les van a dar también ropas blancas. ¿Cómo nos describe el Señor? Todo lo que va a pasar con la iglesia, los que ya están allá también, ¿verdad?, en ese tiempo. Fíjense, en Apocalipsis 7:14 dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido, ¿verdad?, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros también, aunque no vamos a salir de la gran tribulación si Cristo viene antes, ¿verdad?, por nosotros, si no morimos antes, pues, entonces de igual manera, ¿verdad?, con la sangre de Cristo emblanquecemos, ¿verdad?, nuestra vida delante del Señor. Aleluya. Entonces, fíjense ahí donde habla también del rollo y el Cordero en Apocalipsis 5:8. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, ¿verdad?, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya están ahí también, ¿verdad? Es esencial de todas las oraciones de esos santos también ahí, escuchadas por el Señor. No se olvidó Dios ninguna de esas oraciones de cada uno de nosotros y ustedes, ni se olvidará de las que vienen también, ¿verdad?, y las que ya hicieron. Ahí está, versículo 9, y con tu sangre, dice, nos has redimido
los que ya están ahí, está hablando ahí de ese trono ya establecido, y con tu sangre dice, nos ha redimido, eso dicen los 24 ancianos, ¿verdad?, que representan a la iglesia. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, todo pueblo y toda nación. ¿A quién redimió el Señor? Pues a la iglesia, somos los únicos redimidos. Los ángeles no fueron redimidos, ningún otro personaje, solamente la iglesia del Señor. Amén. Dice, y nos has hecho, para corroborar mejor esto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar con Él, amén, 1000 años. Amén. Aleluya. Vi cómo nos describe el Señor todo para que lo entendamos y estemos confiados de lo que va a pasar, ¿verdad? Y como prediquemos su bendita y santa palabra. El 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Dice la Biblia que seremos nosotros, también me dan otros pasajes semejantes a los ángeles. Amén. También ahí cuando se le escribe a las iglesias, dice, y escribe al ángel de la iglesia, ¿sí? Esmirna, Tiatira, ¿verdad?, y todas las 7 iglesias. Entonces al ángel, al que está representando, se nos considera también como ángeles de alguna manera, ¿sí? Entonces dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Estaremos ahí la iglesia? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nos hace ver el Señor, ¿verdad? Su número eran millones de millones. Ahí tal vez, ya les he dicho en otra ocasión también, ¿verdad?, junto a los ángeles, ahí entre los ángeles, no sé, pero todo el ejército del Señor ahí presente también. En ese trono ya establecido, porque después vienen las otras cosas que van a suceder. Amén. Aleluya. Estas son las cosas que están sucediendo antes, después de que vengan aquí. Dice la Biblia que seremos nosotros semejantes a los ángeles. Aleluya. Entonces creámoslo así, porque así lo dice la palabra. Seremos semejantes a esos ángeles, ¿verdad?, cuando partamos con el Señor. Amén. Así es solamente, ¿verdad? Seremos transformados, ¿verdad?, en un cuerpo glorificado para el Señor. Pero eso dice, ¿verdad?, y oí la voz de muchos ángeles. Fíjense, de ahí en adelante, en el capítulo 6, siguen ya inmediatamente los sellos, ¿verdad? Luego vienen las trompetas, las 7 posteras plagas también, y las copas de la ira de Dios. Pero la iglesia no está ahí, aunque mencione ahí algunos versículos. Yo le he dicho a la iglesia, ¿y por qué mencionan estos versículos? A veces me han dicho, ¿verdad?, como que la iglesia está ahí, la iglesia parece ser que está pasando, ¿no? Digamos que yo te estoy narrando algo, ¿verdad?, y te digo, todo esto va a venir, ten cuidado, ¿verdad? He aquí la paciencia que vas a tener, ¿verdad?, la presencia de los santos, dice ahí, para cuando vengan estas cosas, la paciencia en estos tiempos para no pasar ese tipo de cosas. O sea, como si yo te lo estoy narrando aquí en tiempo presente, pero aquí ya quedó grabado, plasmado eso en esos versículos, lo que el apóstol Juan estaba hablando en esos momentos o estaba escribiendo, ¿sí? Como si tuviera pues una conversación ahí con él, o simplemente dejándolo para nosotros también. Sí, sí se alcanza a captar, ¿no?, a entender. O sea, digo, a veces algo que va a comenzar a pasar, yo le digo, ¿verdad?, ten cuidado, ¿verdad? No sea que estés pasando, pero quedó grabada, que estés pasando situaciones, pero quedó grabada dentro de lo que es el Apocalipsis. Amén. Quedó escrita pues de alguna manera. Aleluya. Todo lo que se dijo, todo lo que dijo el apóstol Juan. Amén. Entonces viene, ¿verdad?, todas las copas de la iglesia, pero ya vimos, ¿verdad?, con certeza que la iglesia no está, ¿verdad?, está antes ahí en ese trono establecido junto al Señor. Amén, porque fue una visión la que tuvo de todo lo que va a pasar. Entonces vio también que ya estaba ahí, ¿verdad?, la iglesia. Apocalipsis 19, alabanzas ahí en el cielo. Fíjense, alabanzas en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? También para corroborar más. 19:1. Después de esto, de la caída de Babilonia, parece esto, ¿verdad? Después de esto, de que cayó Babilonia, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Sí? Una gran, ¿verdad?, dice ahí, multitud en el cielo. Fíjense las palabras que decían, ¿verdad?, gloria y honra y poder, ¿verdad?, algo tremendo allá, una gran multitud, un estruendo. 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz
de grandes truenos y que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quiénes están adorando ahí? ¿Quiénes dicen esto? Dice el 7 inmediatamente ahí, ¿sí? Después del 6, 19:6, el 7 ¿qué dice? ¿Quién está adorando ahí? Para que lo entendamos mejor. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿verdad?, se ha preparado. ¿Quién es su esposa? ¿Quién está ahí alabando al Señor? Amén. Entonces dice el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Ahí está la iglesia, amén. Amén. Todavía el 14, para que usted se vaya más convencido. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, lo acabo de decir antes en el otro pasaje, ¿verdad?, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, amén. Dice que la ropa de aquel, ¿verdad?, teñida, ¿verdad?, en sangre, en rojo, en sangre, porque se estaba librando una batalla, ¿verdad? Y esos ejércitos celestiales le seguían de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son? ¿La iglesia? Amén. Entonces, la iglesia, todos los que han vencido, son vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, somos parte de ese ejército del Señor también, amén. Entonces no, debe dar gusto, gozo, alegría, ¿verdad?, por todas estas cosas que ya están ganadas para nosotros, ser obedientes y no perdamos todas estas situaciones que nos está hablando el apóstol, que están hablando de nosotros, la iglesia, que sucederán en un tiempo, ¿verdad?, o que para el Señor ya es un hecho y nosotros la debemos tomar como un hecho si hemos creído al Señor y estamos bajo su voluntad. Ya estoy allá, amén. Amén. Así debe ser para nosotros, aleluya. Entonces, fíjense, nosotros, ¿verdad?, hemos visto que también, les decía yo hace un momento al empezar la aplicación, hay muchos, ¿verdad?, y hay estudios sobre la profecía de Daniel 9:27, dan predicaciones, hay escritos, están descritos esos eventos, ¿verdad?, que ya pasaron, les decía yo, pero otros eventos, les dije yo también, que están por suceder, que habla también Daniel, aparte de Apocalipsis. Entonces, la tribulación, como hemos dicho, ¿verdad?, está por suceder. Llegará para todo cristiano, ¿verdad?, que no se vaya en ese arrebatamiento, ¿sí? Llegará para todas las naciones, para todo hombre, pues que no se preparó en el Señor, ¿verdad?, que no tomaron en cuenta la palabra, no estuvieron bajo voluntad, pues no creyeron al Señor. En otras palabras, pues no se prepararon. Y sabemos que son 7 años, ¿verdad? Son semanas, sabemos de días, ¿verdad?, que las semanas son días literales, pero aquí nos hace ver que son de 7 años según Daniel. Entonces, una semana representada por 7 días, pero cada día es un año y nos dan 7 años, ¿verdad?, en cada semana. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que esos años pues dan, esas semanas de años dan pues un total de ciertos años en lo cual va a suceder algo. Entonces, a estos 7 años se los conoce también como esa semana 70, ¿verdad? Se le conoce pues como la semana de Daniel también, la semana 70, la última, amén, la que estamos nosotros, la iglesia, esperando, aleluya. Entonces, también se le conoce como los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Dice en Daniel también que 70 semanas, dice, ¿verdad?, están destinadas para 7 cosas, y lo acabamos de leer también. ¿Y cuáles son esas 7 cosas, verdad?, que se van a erradicar, dice, ¿verdad?, según en la palabra también, durante esas 70 semanas. Dice, para terminar, dice, la prevaricación, poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, sellar también la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esas cosas, ¿verdad?, 7 cosas se van a ir completamente, ¿verdad? Pero todavía tenemos, ¿verdad?, lo que es la profecía, tenemos los dones del Espíritu Santo que están para nosotros y debemos aprovechar, ¿verdad?,
que sean bien utilizados, ¿verdad? Comentábamos ahí con la hermana Esther, únicamente, ¿verdad? Cuando usted le dé profecía al Señor, asegurémonos, ¿verdad? Nosotros los que le recibimos como el que le está dando, que la profecía viene de parte de Dios, que el enemigo no ha metido ahí, ¿verdad? Pensamientos también, que usted le esté diciendo a otra persona, ¿sí? Entonces que la profecía venga de Dios y no venga del enemigo, porque dice que probemos la profecía, ¿verdad? Dice el Señor también. O sea, todas estas cosas están para nosotros, pero van a terminar en un tiempo también. Amén. Entonces, fíjense, en el versículo 25 también, de ahí de Daniel, que estamos hablando, el ángel le dice, sabe pues y entiende, ¿verdad? El ángel le dice esto, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Amén. Desde la salida, dice, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Amén. Habrá 7 semanas ahí, ¿sí? En 7, no sé, esos años también para terminar, ¿verdad? De edificar Jerusalén, levantar los muros, y después ahí también vienen otras 62 semanas que en total van a dar, ¿sí? De ahí hasta Cristo van a ser 62 semanas que con las que se llevó en levantar los muros, ¿sí? Van a ser 69 semanas. 62 y 7 le dan 69. Amén. Amén. Entonces, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será la con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán sus devastaciones. Dice, para nosotros también, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, ¿verdad?, se derrame sobre el desolador, cuando el Señor venga a hacer justicia y destruya a ese hombre inicuo también, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, dice que hará cesar pues la ofrenda y el sacrificio. Ahí que esta semana es la tribulación y la gran tribulación, que se divide en 2 partes: 3 años y medio, ¿verdad?, de paz y seguridad, y 3 años y medio de gran tribulación que vienen, ¿sí? Pero antes estamos en principio de dolores. La iglesia va a pasar cosas tremendas todavía. Yo se los dije y las estamos pasando, les dije anteriormente, amén. Estamos pasando cosas. ¿Quién se esperaba esta guerra? Nada. Y nos está afectando, amén. En la economía los precios están subiendo, ¿verdad?, de las cosas más, ya subieron más. La gasolina, va a subir el gas también, nos dicen, ¿verdad?, se nos va a llegar más. Los biles pues más altos, entonces nos va a afectar, dicen, de una manera más tremenda, ¿sí? Y si todavía Rusia no entiende, si no llegan a nada en estas negociaciones, como les decía yo la semana pasada, Rusia, ¿verdad?, suministra de gas, de petróleo y de granos también a muchas naciones. Entonces todo se va a encarecer, pero de alguna otra manera, si no se resuelve nada, todas las naciones tienen que echarle ganas para salir adelante, y nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad?, para que vivamos, ¿verdad?, reposadamente, como dice la Escritura. Amén. Amén. Entonces la iglesia tiene mucho que ver en todo esto que está pasando y está sucediendo. Amén. Si no oramos, las cosas seguirán dándose, ¿verdad? Y el Señor está para escuchar, para intervenir, para las cosas se den de otra manera para todos nosotros, la iglesia, y aún para el mundo, porque nosotros oramos por todos los gobernantes y por el mundo también. Amén. Entonces se vienen cosas, ¿verdad?, más tremendas. Ahorita dicen que ya sacaron a Rusia, o ya lo van a sacar, pero ya se tomó una decisión del sistema SWIFT que le llaman, ¿no?, donde ya todos sus bancos ya no se van a poder comunicar, pues ya no va a poder con otros bancos en otras naciones, ya no van a poder sacar dinero, es decir, disponer de ese dinero para poder financiar también su guerra, decían ellos. Entonces vimos ya por las noticias cómo gente está sacando dinero muchísimo, ¿verdad?, allá en esa nación, y no solamente allá, aquí también en Estados Unidos y en otros países. Gente ya está sacando su dinero porque creen que en un momento dado esto, si se llega a una guerra a una escala mayor, se venga abajo. Y es posible, porque estaban diciendo, según los analistas, ya hacen ver todo el panorama y todo eso, que pueda suceder,
que se llegue a una escalada mayor. Estados Unidos, de hecho, ya mandó tropas en las fronteras cercanas a Ucrania, en Polonia principalmente, a Eslovaquia y no sé, otras partes ahí, para que si sucede algo, que este hombre que ya amenazó a otras naciones también que se quiere meter a la OTAN, ya los amenazó, él pueda también meterse, y entonces si se mete, pues se viene una escalada tremenda mayor. Dice, ya dijo el presidente Biden también, que van a contestar las agresiones también en un momento dado. Y ustedes saben, ya les dije que en la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron unos y terminaron todos envueltos en una guerra. Es lo mismo aquí lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero Dios quiera que no le digo, ¿sí? Pero nosotros decimos eso, pero si son los tiempos y es lo del Señor, se va a cumplir. Eso es lo que tenemos que estar bien entendidos nosotros, ¿sí? Pasaremos cosas, pero ya viene el levantamiento de la iglesia. No sabemos el día y la hora, pero puede suceder cualquier día, cualquier día. Si esto se alarga, porque esto puede durar incluso también años, ¿sí? Meses, años. Una guerra, es lo que han durado también. Cristo vive. Amén. Gloria a su santo nombre. Entonces, cada semana, ya dijimos, corresponde a 7 años, ¿verdad? Y no a 7 días, ¿verdad? Literales. Dice Daniel que 70 semanas están determinadas, ¿verdad? 70 semanas significa 490 años. Y hay que poner también aquí un poquito de atención. 490 años. Fíjense, lo que está aquí determinado, ¿verdad?, sobre ese pueblo judío son 70 semanas. Incluso en la última semana no tiene que ver nada la iglesia. Ya sabemos, ¿verdad?, todos esos acontecimientos son para los judíos, para las naciones, ¿sí? 70 semanas están destinadas para ¿quién? Tu pueblo, le dice, ¿sí? O sea, para el pueblo judío, no para la iglesia. Ya has dicho en otra ocasión que la iglesia todavía no existía, ¿sí? Tenemos que ser entendidos dentro. Muchos quieren meternos dentro de la gran tribulación, y no, para tu pueblo, dice. Hay un arrebatamiento, ¿sí? La venida del Señor se da en 2 partes, ya sabemos, ¿sí? En su venida, pero ya cuando Él venga y pose sus pies en el monte de los olivos, es cuando va a venir a poner todo en orden aquí también. Pero ya viene la iglesia con Él. En el tiempo, ya hemos dicho, en el espacio de Dios, ¿sí? Ya hemos dicho, ¿verdad?, que un día son como 1000 años. O sea, nosotros podemos estar ya con Cristo un día, y a lo mejor pasaron días y días y días para nosotros, y regresamos y apenas si pasó un día. Entienda eso también, porque así es en el tiempo del Señor. Nosotros estamos limitados aquí, pero allá con el Señor no. Por eso, si cuando yo les leí ahí, ¿verdad?, que los que están en el cielo ahí, allá, ¿verdad?, ¿quién está preparándose? La esposa, ¿verdad? ¿Quiénes vienen con el Señor ya después del regreso? Pues la iglesia. En un minuto, en un segundo, en un día, pasan muchas cosas allá en el cielo. Es que el Señor se mueve en el tiempo, en el espacio, como Él quiere, el tiempo pasado y futuro, ¿sí? Para Él no hay nada oculto. Y el pueblo de Dios disfrutará de todas esas cosas, porque estaremos en la presencia de Dios también. Amén. Amén. Entonces, al comienzo, ¿verdad?, esos son para los judíos. Nosotros nos vamos con el Señor. Entonces, lo que está determinado para los judíos y para Israel son 490 años. Fíjense, los años de los judíos son de 360 días, los años judíos, no como los de nosotros, que son de 365 días, ¿sí? Entonces, hay una diferencia ahí y la vamos a ver. Entonces, 420 años de los judíos equivalen a 483 del calendario nuestro, ¿sí? Eso le digo, está en estudios y también lo dan incluso en predicaciones, amén. Pero yo una ocasión les nombré esto también para que la iglesia estuviera percibida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahí de estos años, ¿verdad? Son 360 para los judíos y 365 días en el calendario de nosotros. 490 años, ¿verdad?, equivalen de los judíos a 483 del calendario nuestro. Entonces, de acuerdo que dice a Daniel, como marcan ellos, ¿verdad?, los años, 70 semanas están determinadas para Jerusalén, ¿verdad?, y los judíos, como estamos diciendo, para terminar con estas 7 cosas que les nombré también, ¿verdad?, que habla la palabra en la cual acabamos de leer también. La perversación, el fin del pecado, ¿sí?, expiar la iniquidad, para que también se dé la justicia perdurable, sellar la visión, dice, la profecía, o sea, se acaben, y ungir al santo
de los santos. eso es lo que va a terminar, 7 cosas que habla la palabra del Señor. Dice el 23, se dan ahí el 20, el 23, 20, al 20. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida, lo que ya leímos, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya más o menos expliqué las 7 en la restauración y 62 hasta el Mesías, dan esas 69, falta las 70. Entonces, el 25 dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, ya sabemos, ¿verdad?, que ahí con Nehemías, con Esdras, ¿verdad?, andaban ahí, se levantaron esos muros y se oponían, ¿verdad?, Sanbalat y Tobías a que se edificaran también. Entonces la profecía es certera también, se dio ese tipo de situaciones en aquel tiempo también, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Le dijo a Daniel, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque ellos aquí con su espada y edificando los muros, restaurando Jerusalén. Amén. Amén. Esa profecía se dio tremendamente. Tenemos aquí también iba a leer otro, pero no, nos vamos a brincar en el 25 y el 26 se le dice a Daniel también que se le quitará la vida al Mesías, ¿sí?, en 69 semanas, ¿sí? Ya sabemos, 7 más 2, 69. Hasta Cristo, ya sabemos qué le pasó, ¿verdad? Lo crucificaron. Entonces, fíjense, hay un personaje, y también yo lo veíamos, lo sabíamos nosotros, ¿verdad?, que se llama Artajerjes, ¿verdad?, ese rey. Desde Artajerjes, que él emitió pues esa orden de restaurar los muros de Jerusalén, de ahí en adelante hasta la muerte del Señor Jesús van a pasar, ¿verdad?, esas 69 semanas, 483 años de nosotros, ¿sí? Entonces, el rey Artajerjes reinó en Persia durante los años 465, oiga bien, hasta el 424 antes de Cristo. Entonces, fíjense, ante ese pedido de Nehemías, ¿verdad?, el rey Artajerjes en el año 450 antes de Cristo emite la orden para restaurar Jerusalén, ¿sí? Entonces Nehemías y Esdras ponen, ya les dije, las manos en acción, esos tiempos angustiosos, con la mano en la espada reedifican esos muros. Se cumple, ¿verdad?, en este tiempo esa profecía. Entonces el 26 dice, después de las 62 semanas se le quitará, ¿verdad?, la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que hubo un personaje, un ángel, que le está diciendo a Daniel que le quitarán la vida a Jesús, pues, en otras palabras, amén, es el Mesías, es el enviado, amén. Entonces le quitarán la vida, dice, no porque él haya hecho, ¿verdad?, nosotros lo sabemos, alguna situación, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, algunos creen que verdaderamente, ¿verdad?, el Señor lo llevaron pues a la cruz porque de alguna manera sí violó alguna situación, ¿verdad?, pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que fue por cada uno de nosotros, ¿verdad?, que murió para salvación de todos los que habían de creer en él. Amén. Amén. Es que todo lo que digan allá ni lo tomemos en cuenta ni lo creamos para nada. Entonces se le quitará, dice, la vida. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, y sabemos que fue por los pecados, ¿verdad?, de todo aquel que había de creer en él, pero principalmente por todos los que ya nos acercaban, que de alguna manera pues le quitaron la vida por cada uno de nosotros, ¿verdad?, por ti, por mí, ¿verdad?, y por nuestros hijos, ¿verdad?, que de alguna manera Dios quiera en esa parte de los caminos que han de creer en él y estarán predicando también el mensaje de la palabra. Aleluya. Amén. Entonces le sigue diciendo, ¿verdad?, ahí en esa misma la siguiente profecía, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿sí?, hará destrucción sobre la santa ciudad, ¿verdad?, y el santuario. En el año 69 después de Cristo, sabemos que hubo un emperador también, ¿verdad?, Vespasiano, que envió a su hijo, el general Tito, todos lo sabemos también, romano, ¿verdad?, para ponerle fin a esa revuelta judía, a esa insurrección que le llaman. Se rebelaron pues contra el imperio romano, y aquí las consecuencias de lo que habla Daniel del año 70 después de Cristo,
el general Tito, ¿verdad?, lanzó pues aquel ataque, sitiando a Jerusalén, sitiando a todos los judíos. El templo, sabemos, ¿verdad?, que fue destruido, ardió, el fuego, ¿verdad?, fue derribada ahí piedra sobre piedra, no quedó nada en pie. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús allí en San Mateo 24, ¿verdad?, en este templo, ¿verdad?, no quedará piedra sobre piedra, que no se destruya. Entonces, se cumple la palabra del Señor. Desde Daniel se vienen dando estos acontecimientos. Y nosotros, la iglesia, digo, gracias a Dios, tenemos que ver mucho ahí. Entonces, después de la orden, ¿verdad?, contemos esas 69 semanas, ¿sí? Son 483 años, ya le dije, para que el Mesías sea muerto. Entonces, falta todavía una semana. Entonces, la orden de Artajerjes fue en el año 450. Cristo murió a los 33 años aproximadamente, amén. Entonces, 450 más 33, si sumamos, ¿cuánto nos da? 483, ¿no? Entonces, es exacto ahí. Y se cumplieron esas 69 semanas de esta profecía, se cumplió. Entonces, nosotros vemos al pie de la letra también, más o menos, amén. Entonces, son aproximaciones que se dan, pero que en un momento dado se ve que son muy certeras. Entonces, si nos enfocamos, ¿verdad?, y ponemos atención en lo que viene todavía, falta todavía la semana 70, la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Ya hemos dicho, 3 años y medio de paz y seguridad, y 3 años y medio, ¿verdad?, de dolor y angustia para todos los que se queden aquí. Ya sabemos, ¿verdad?, que vienen las guerras, los sellos, la trompeta, las plagas, las copas de la ira de Dios. Se estoy volviendo a nombrar para que tomen en cuenta, recapacitemos. Se darán estos sucesos, sabemos, unos tras otros en 7 años nada más, ¿sí? Algo fuerte, tremendo, como diciendo, no dejará que respire, ¿verdad?, el Señor en este tiempo a toda la gente que esté ahí. Cristo vive. Amén. Entonces, a esta semana, ¿sabes?, se le conoce como el día del Señor, el día grande de Jehová, el día grande y terrible, el tiempo de angustia y otras, ¿verdad?, situaciones más que nombran con respecto a este día, en nombre de alguna o de otra manera también, pero hacen énfasis en el día del Señor. Entonces, según Daniel 9:27, da también iluminación para esa semana que falta, ¿verdad? Y por otra bien semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las generaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana, ¿verdad?, la última, el Señor nos hace ver aquí, ¿verdad?, como que de alguna manera no es secuencial esta semana para nosotros, ¿verdad?, con las otras. Entonces, aquí entra la plenitud, ¿verdad?, de los gentiles, la gracia del Señor, seguir predicando el Evangelio para que más gente sea salva y lleguen al conocimiento del Señor. Porque dice, y por otra semana, o sea, como que aparte, ¿sí? Entonces, confirmará el pacto, ¿verdad?, con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, refiriéndose ahí, pues, al anticristo, a ese personaje también. Cristo vive. Amén. Entonces, a los 3 años y medio se rompe el pacto, ¿verdad?, con Israel, y ahí empieza lo que es verdaderamente la gran tribulación. Surge ese gobernante mundial, ya lo sabemos, ¿verdad?, que de alguna manera todos miran a él, todos le creen, dicen, ¿verdad?, que es carismático, resuelve todo tipo de problemas, ¿verdad?, toda problemática mundial, la gente lo aclama, ¿verdad?, y lo posicionan al frente, ¿sí?, para gobernar todas las naciones. Amén. Entonces le digo, ¿verdad?, todo esto que estamos viendo por ahí, pues no lo descarte únicamente como a Daniel, ¿verdad? Si el Señor le trae algo, pues tratemos, ¿verdad?, que el Señor, como le dio a Daniel, ¿verdad?, vine para traer, ¿verdad?, sabiduría e entendimiento, le dice el ángel. Entonces, que el Señor nos dé eso también, para que nosotros podamos entender todo este tipo de situaciones. Y si no es nada, ¿verdad?, todavía, pues el Señor sabe, pero de que el Señor viene. No sabemos el día y la hora. Gloria al Señor. Entonces, junto a este líder, ¿verdad?, estará también, lo sabemos, ese falso profeta, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, tiene que ver él a toda la situación religiosa también. Entonces, cuando se rompe ese pacto, vemos, se da esa abominación desoladora
la que habla ahí. Y búscame ahí rápido la hermana Esther, ¿verdad? Para terminar también ya con respecto a esta situación, ¿verdad? Que se rompe el pacto, se da la abominación desoladora. Segunda de Tesalonicenses 2:4, ¿sí? ¿Quién es este personaje? ¿Verdad? Mire cómo habla, hay más textos pues, pero únicamente traemos estos. Aleluya, gloria a Cristo. Si no leo, segunda de Tesalonicenses 2:4, miren cómo habla de este personaje. Cristo vive. Fuerte. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está, ¿verdad? Esa abominación desoladora. Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros nos quiere hacer ver, nos quiere el Señor que entendamos, que seamos sobrios, pues, ¿verdad? Que tengamos cuidado con nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar, ya les estoy diciendo, ¿verdad? Todo tipo de situación que nos impide llegar al Señor. El Señor nos hace ver, ¿verdad? Que los tiempos son malos. Viene el arrebatamiento, ¿verdad? No sabemos el día libre, pero qué tal si nos toca. Entonces, que estemos preparados, quiere el Señor, predicando el Evangelio. Mucha gente lo necesita, mucha gente está angustiada con todo lo que está pasando, está en incertidumbre, ya le dije, y ahorita algunos pues tratan de voltear a Dios y hay que aprovechar nosotros la iglesia, ¿verdad? Para enseñarles ciertas cosas también, ¿amén? Predicarles el mensaje de salvación principalmente, ¿amén? Que Dios les bendiga muchísimo y así dejamos a mi hermano que va a despedir. De igual manera, hermano, que Dios le bendiga, que todo lo que toque prospere, amén.